Buenas tardes, estamos de regreso a este su programa Sucesos Multimedia. Su servidor Elmar García le da una cordial bienvenida a este bloque, uno de los últimos bloques de este programa. También tenemos la compañía de una invitada especial que nos visita del Centro de Atención y Prevención Psicológicas, la licenciada Luz Esparza. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, licenciada. En esta tarde, en estos próximos minutos, vamos a hablar de temas muy interesantes, de un tema que siento que todos nosotros como seres humanos convivimos, no directamente, pero se han dado muchos casos. Antes de mencionar el tema de que la licenciada nos va a plantear, quiero hacer mucho énfasis a usted, querido amigo, querida teleaudiencia, en que van a ver durante la plática que vamos a tener quizás reflexiones, algunas preguntas enfocadas en base a la experiencia que hemos visto, no solo con los ojos, sino que leímos en los diarios, nos damos cuenta en los diarios, en los medios de comunicación, como lo que es los noticieros, ya sea nacional o internacionales. Por ello vamos a darle mejor que a una experta en el tema, la licenciada Luisa Esparza, que nos hable acerca de la violencia sexual en la pareja. Pero antes de que ella nos dé la introducción, vamos a hablar de los factores o de lo que genera eso. O sea, ¿por qué se da la violencia sexual en una pareja? Según las investigaciones que ustedes han hecho, según las documentaciones que existen. Bueno, antes de entrar a los factores, yo creo que sería importante definir qué es la violencia sexual. La violencia sexual es un tipo de violencia, en este caso, como estamos hablando de la pareja, es una derivación de la violencia familiar y de la violencia conyugal. La violencia en su generalidad es todo acto de control y poder sobre alguien más. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de el control y el poder en el ámbito sexual de otra persona, ¿sí? Hay diferentes formas de cómo se puede ejercer esta violencia. Los factores que influyen en que haya la violencia sexual, así como pueden influir en que se ejerza los otros tipos de violencia conyugal que existen, tiene que ver prácticamente con las creencias que se tienen, con las creencias que vamos creciendo y conforme vamos rigiendo nuestras vidas con esas creencias, ¿sí? Yo quisiera cuando caemos en estos problemas, por ejemplo, obviamente está involucrado el género masculino, ¿verdad? Pero influye mucho de dónde vengo, de qué principios vengo, si vengo si mi papá hacía esto con mi mamá, ¿verdad? Si mi papá obligaba a mi mamá cuando mi mamá realmente no quería hacerlo. Entonces, lo que tú mencionabas, a veces se menciona mucho de genética, pero también a veces son costumbres o son simplemente machismo, ¿sí? Vemos que vivimos en una sociedad, bueno, no completamente, pero sí hay un alto índice de machismo en nuestra sociedad, lamentablemente, y yo he visto casos, tengo amigos que lamentablemente dicen, no, es que sí, pues para eso fueron hechas. Y qué lamentable, qué pesar me da que amigos que de mi género hablen así de una mujer, que realmente hay muchos jóvenes que ven a las mujeres como objeto sexual. Y entonces desde ahí estamos viendo que se van formando patrones. Cuando llegan a tener una novia, no la están valorando por lo que ella es internamente o no la están valorando por su personalidad, sino que si tiene bonito cuerpo, si tiene bonito partes físicas, por sus piernas. Entonces vemos que son patrones que se vienen arraigando. O sea, lamentablemente yo creo que usted como psicóloga, pero ha visto muchas experiencias. Vemos en la secundaria muchos jóvenes que un niñito de 13, 14 años ya anda con condones en su billetera. No, es que sí me toca. Entonces, hoy en día los valores siempre existen. Yo creo que no han cambiado. Los valores siempre han estado, los valores morales. Lo que pasa es que el juventud los ha hecho un ladito y hay mucho libertinaje, ¿no? Entonces, es muy interesante la introducción, la definición que usted acaba de mencionar. ¿Cómo atacar? Entonces, la pregunta es, el CAPS, ¿y cuál es su función? Bueno, aquí quisiera aclarar que no es una cuestión genética y tampoco no es una cuestión de valores. Desafortunadamente, de forma general, y si nos enfocamos en nuestro país, México, que sí es un país tradicionalista, con creencias machistas en su mayoría, y que tiene mucha influencia de la religión católica, en este caso, que es la que más predomina, tiene como
corrientes, ¿no? Esta parte cultural machista que ve a la mujer diferente al hombre e inferior al hombre, ¿no? Y la otra parte, que es donde existe todavía muchos tabú sobre la sexualidad, muchas creencias irracionales sobre la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, la sexualidad es percibida de una forma completamente diferente. La información que recibimos en general sobre sexualidad es información pues muy práctica, ¿no? Sobre lo que son los métodos anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Pero realmente no se nos da una educación sexual que tenga que ver con nuestros derechos humanos y nuestros derechos sexuales, ¿no? Que va desde yo decido qué hago con mi cuerpo, a quién le permito tener acceso a mi cuerpo, qué quiero hacer con mi cuerpo y qué no quiero hacer con mi cuerpo. Famoso dicho, el hombre llega hasta donde la mujer Sí. lo permite. Por ejemplo, esta definitivamente. es una creencia totalmente irracional y una creencia totalmente machista, porque no es cierto. No es cierto por el hecho de que hay muchas mujeres que son abusadas sexualmente por su pareja, llámese novio, llámese esposo, concubino, o que incluso son violadas, ¿sí? Pero precisamente como no tenemos una educación abierta sobre sexualidad, sino que todavía hay muchas limitantes y hay muchos como prejuicios y pudor sobre esto, sobre todo en cuanto a las mujeres, pues eso impide que realmente lo veamos como un abuso sexual o como una violación, sino que se ve más bien como una obligación, de que tengo que hacerlo porque es mi marido, y si no lo hago, a lo mejor se va a ir con otra persona, Sí. ¿sí? O bien, yo como mujer puedo manipular a mi esposo, a mi pareja, para conseguir lo que yo quiera por medio de los encuentros sexuales, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que ver más que nada con la desinformación que hay, porque si tenemos información sobre métodos anticonceptivos y todo lo que tú quieras, pero no hay realmente una información que nos dé una libertad sexual a las mujeres sobre todo, porque sí en las mujeres está como más reprimido eso, ni una información que nos permita darnos cuenta que tenemos derecho realmente a elegir sobre nuestra libertad sexual. Yo realmente no quiero obviamente entrar en controversia ni en disputa. Te apoyo con lo de la genética y es realmente cierto, pero con lo de los valores sí. Porque si tú tienes el valor del respeto por tu esposa, por mi pareja, no la vas a abusar sexualmente. Entonces, si tienes valores morales, yo no voy a abusar de mi novia, no voy a abusar de mi esposa. O sea, sin embargo, un hombre que abusa sexualmente de su pareja no lo ve como una falta de respeto, lo ve como que es obligación de ella. Claro que es una falta de respeto, pero esa persona que está ejerciendo ese abuso sexual o esa violación, que la está obligando a tener relaciones sexuales, o que a lo mejor la está obligando a hacer alguna posición que no le gusta, que la está obligando a abortar, etcétera, etcétera. Para esa persona es normal, porque tú como mi pareja tienes que responderme, es tu obligación como mi pareja. Por eso para el agresor no es una falta de respeto. Sí, tú tienes que cumplir con eso, porque es lo que... Pero yo lo planteo ante el punto de vista de la sociedad. Claro. O sea, yo no soy ese tipo de persona, pero yo lo veo como, o sea, no respeta a su esposa. Obviamente como él no lo va a ver así porque es una persona que no entiende ese valor, que no entiende ese principio que debe tener, ¿no? Entonces, yo quiero consultarte, licenciada, consultarle, perdón, ¿cuáles son los casos más frecuentes, o sea, que ustedes tienen de violencia? ¿Cómo acuden? ¿Qué es el rol que ustedes tienen para ayudar a este tipo de muchachas? Mira, desafortunadamente, precisamente como hay muchos tabúes sobre la sexualidad, cuando llegan a consultas solicitando apoyo terapéutico, ya sea en pareja o de forma individual, no se ve como mi pareja me violó anoche, o mi pareja está cayendo en algo incorrecto al presionarme a tener relaciones sexuales, o mi pareja está cayendo en un grave error al impedirme que usemos condones o pastillas anticonceptivas, sino que llegan precisamente por conflictos de pareja. Al indagar ya en la situación y al indagar el área sexual, te das cuenta que esa persona está siendo violentada de una forma sexual, pero esa mujer no lo ve como un acto violento, como una agresión, lo ve como algo normal,
porque dice, bueno, es que sí es cierto, tengo que cumplir, tengo que acceder a lo que él me pide porque es mi pareja y tengo que hacerlo. Si no puede haber alguna consecuencia, ya sea que él me haya obligado, me haya amenazado, o bien, bueno, tengo esta creencia de que tengo que hacerlo porque es mi pareja y si no lo hago probablemente se va a ir con alguien más. Y aquí hay dos temas implícitos que yo pienso que sí están muy relacionados, lo que es las amenazas y el masoquismo. Sí. O sea, el hombre que tiene este problema con su esposa, con la novia, generalmente las tienen bajo amenaza, ¿verdad? Y la contraparte es que hay mujeres masoquistas, ¿verdad? Que por temor a no van a denunciar. No, pero es que lo amo. O sea, Bueno, es que aquí no es masoquismo, se cree eso, pero realmente el masoquismo es cuando una persona accede a ser golpeada. pero Sí, por ejemplo, ¿por qué no o denunciar? ¿Por hacer, qué dejarse o si hacer, por pueden? ejemplo, en lo sexual, Ujú. hacer torturada, pues, de cierta forma, pero yo accedo porque a mí eso me genera placer. Eso es el masoquismo y Pero eso ¿por es qué el le cuesta sufrir? O sadomasoquismo. sea, ¿por qué seguir con un hombre que te maltrata? ¿Por qué Bueno, seguir con un hombre que te obliga a tener intimidad sexual? hay muchos factores implicados. Realmente a nadie le gusta sufrir. Realmente a ninguna de esas mujeres les gusta estar en esas relaciones. Lo que pasa es que, como te digo, la violencia es todo acto de control y poder. Y este poder y este control se ejerce por medio de insultos, de descalificaciones, de agresiones físicas también, de control económico, de amenazas, ya sea de muerte o de amenazas de que, bueno, si te vas te voy a quitar a los niños, ¿sí? Entonces, la mujer recibe mensajes muy contradictorios. Y el factor económico también influye. El factor Sí. económico influye mucho. Entonces, la mujer recibe mensajes muy contradictorios, ¿no? Te amo y te quiero y te hago esto porque te quiero, pero te golpeo y te insulto. Entonces, una mujer que está en una situación de violencia también en su cabeza tiene creencias machistas, ¿no? Creencias de que yo como mujer tengo que soportar esto, o bien creencias limitantes como el amor, ¿no? Yo creo que los celos son igual a amor, pero realmente los celos son una forma de ejercer poder y control. Sí, entonces ellas entran en un círculo eh, donde les es muy complicado salirse. Y a veces cuando intentan salirse, fracasan. Por el factor económico, porque la persona los sigue hostigando, por los hijos o por la familia cercana a ella, que a lo mejor no tiene el apoyo, ¿sí? Entonces, no es tanto que les gusta sufrir, sino que muchas veces están amenazadas, sienten miedo, sienten inseguridad, están sumergidas a lo mejor en un cuadro depresivo y no saben qué hacer. Ustedes como institución, ¿cuál es el seguimiento que le dan a este tipo de mujeres que están sufriendo de violencia sexual? Ya sea de violencia sexual o de violencia psicológica, económica o los Ujú, otros tipos, se les da su atención terapéutica. ujú, En dado caso de que ya la mujer está en una situación de riesgo grave, se canaliza a otra institución donde se le pueda dar asesoramiento jurídico ujú. y se le haga una valoración de riesgo, que a lo mejor implicaría su traslado a algún albergue, ¿sí? O alguna casa de seguridad. Eso no tiene un costo, ¿verdad? Obviamente. O No, hay, no, esos son es un trámites. servicio comunitario que ustedes como institución facilitan. Sí, bueno, la terapia en CAPSI sí tiene un costo, pero es depende de las posibilidades económicas, pero todo lo que implica la canalización o la información a qué institución se puede acudir, todo eso es completamente gratuito, ¿sí? Es muy interesante el poder hablar de un tema que como sociedad viene de atrás, ¿no? Y yo creo que va a pasar el tiempo, pero también yo creo que es falta, tú acabas de comentar que es falta de información, tal vez, o falta de decir qué hacer, porque hay muchachas allá afuera que no saben a qué institución acudir. Nosotros aquí en los diferentes programas de Sucesos Multimedia hemos tenido a diferentes invitados, no solo con problemas de psicológicos, perdón, sino también a gente con problemas de adicción. Entonces, muchas personas allá afuera que no saben qué hacer, no saben qué instituciones son las apropiadas, no saben quién me va a ayudar, a quién puedo acudir, si me va a costar, si el gobierno del estado o el gobierno municipal tiene una institución. Entonces, de repente, mucho, no tengo los medios, no actúo por temor, o a veces por desidia, o simplemente por negligencia, ¿verdad? Sí, digo, hay mucha información, afortunadamente cada Ujú. vez hay más espacios como este
y en otros medios, y hay más instituciones que están apoyando diferentes causas. Pero yo lo que he notado es, por ejemplo, al menos en el área de psicología, a veces sí cuesta un poquito más acercarse, quizá por esos mitos que hay, ¿no? De que acudir al psicólogo es cosa de Estoy locos, loco. ¿sí? O cómo voy a ir a contarle a alguien mis problemas. En la situación de violencia a veces es bien complicado porque cuando una mujer ya toma la decisión finalmente de poner una denuncia o de acercarse y pedir asesoría jurídica o de ir a atenderse psicológicamente, a veces en ocasiones puede llegar a toparse con muchos trámites burocráticos o con lo que se le llama la doble victimización. Si, por ejemplo, si una mujer va y pone una denuncia porque la noche anterior mi pareja me obligó a tener relaciones sexuales y yo no quería, y a lo mejor llega con el Ministerio Público y ya sea que él o ella le dice, bueno, pues es que no viene agredida, no viene golpeada, o bueno, es su obligación, a lo mejor algo hizo usted, ¿no? Para que Que es más fuerte la violencia psicológica que la física. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que pasa es que la violencia psicológica está en todas las demás violencias Ujú. y es la que tiene efectos a más largo plazo. Claro que pues la violencia física es más riesgosa por su integridad física, vaya la Exacto. redundancia, pero sí tiene efectos más dañinos. Pero si llega una mujer de estar en una situación así, que le costó muchísimo trabajo tomar la decisión de poner una denuncia y va con el Ministerio Público le dice eso, bueno, pues ¿qué hace? No vuelve. ¿Y qué hace esa mujer? Probablemente pasa la voz a las demás mujeres, ¿no? Pues ¿para qué vas a poner una denuncia si te van a tratar así? Sí, quiero comentar algo. ¿Sabes que también yo siento y he observado que también las mismas mujeres le propician el machismo en su esposo? Porque llega, no, mijo, él es el hombre de la casa, él es el jefe. Y lo van elevando y elevando y elevando, que de repente el jefe de la casa, o sea, el señor, el esposo, se cree un rey, un caudillo, ¿sí? Entonces, yo pienso que es 50-50. O sea, ambos somos líderes, ambos somos padres de familia y ambos tenemos las mismas responsabilidades. Entonces, mujeres, no permitan eso en una relación, ni en el noviazgo, ni en el matrimonio. Yo pienso, sí. Aquí, bueno, lo que dices es muy importante. El machismo tiene corresponsabilidad tanto del hombre como la mujer, porque ambos géneros, bueno, pues hemos sido educados bajo el mismo contexto cultural, ¿no? También es responsabilidad del gobierno, de la educación, de los medios de comunicación, de las religiones, ¿sí? Entonces, no es responsabilidad solamente del hombre, sino también somos corresponsables las mujeres, porque también tenemos estas creencias. Somos un equipo al fin de cuentas. O sea, tú Claro. tienes un esposo y si tú hablas para un lado diferente hacia donde él va o viceversa, pues no van a llegar a lograr objetivos en común. Siento Claro. que somos un equipo y juntos deben impulsar no solo el desarrollo de a una actividad laboral, a una actividad X, pero sino que empiecen al hogar. Pero si estos miembros del equipo fueron educados bajo a lo mejor ambientes donde hubo violencia familiar o a lo mejor ambientes donde predomina ciertas creencias religiosas rígidas o ambientes donde se trata al hombre de una mujer a la mujer de otra, perdón, se trata al hombre de una forma y a la mujer de otra. Es que yo en estos patrones yo no creo. Sí, estadísticamente está comprobado de que si papá fue un violador, maltrató mucho a su mamá, pero yo siento que es cuestión de actitud. O sea, no porque mi papá fue alcohólico, pues yo también en la juventud lo voy a hacer. Entonces, No es eso lo decides tú como ser humano. Lo decides tú y yo digo, yo voy a cambiar este patrón. A mí no me importa si mi papá fue violador o maltrató a mi mamá. Pues yo voy a hacer la diferencia, yo voy a cambiar. O sea, yo no voy a seguir ese patrón. Eso es responsabilidad de cada una de las personas. Exacto. Y no se justifica las agresiones. Sin embargo, sí es importante entender que es algo que influye, porque es Definitivamente algo, sí. y no es algo que nada más se aprende en casa, sino que es algo que se respira en todos lados. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación nos meten esta información de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, si yo no hago reflexión de lo que yo estoy viendo, oyendo, escuchando, etcétera, sintiendo, pues muy probablemente yo voy a caer en estos patrones, aunque a lo mejor vaya en contra de lo que yo aprendí en mi casa o a lo mejor va en contra de lo que yo quiero hacer. Es
es como si fuera un chip, ¿no? Que vamos llenándole de información Ujú. en el transcurso de nuestra vida. Entonces a veces muchos hombres dicen, bueno, es que yo no quiero repetirle un patrón que mi papá. Sin Ujú. embargo, inconscientemente yo he aprendido esto a lo largo de mi Exacto. vida y caigo en esto. Y Ujú. claro, es mi responsabilidad Completamente de acuerdo. decidir si continúo esto o no lo continúo. Ujú. Pero hay muchos hombres y hay muchas mujeres que les es muy difícil precisamente cuestionarse esos patrones, porque es como si yo te dijera, esto es un lápiz. Y tú me dices, no, es una pluma. Pero tú toda tu vida lo has visto como un lápiz. Es muy complejo. Es que Y no es un trabajo de la normalmente eres noche a muy la buena mañana. para ver los errores o defectos de los demás, pero no te autoanalizas tú mismo. Decir, bueno, tengo este patrón y está mal, lo voy a corregir, y lo que tú mencionas. O sea, no nos gusta que nos digan nuestros errores y ni mucho menos reconocerlos nosotros, ¿verdad? Entonces, como seres humanos ya son patrones que tenemos, pero sin embargo los podemos cambiar, ¿sí? Algo que quiero hacer mención también es que el trabajo de ustedes como psicólogos no es nada fácil. El trabajo de los terapeutas y todo eso lo que se refiere con el comportamiento humano es muy difícil, ¿estamos de acuerdo? Porque tienes no cambiarles, ustedes solo son una herramienta, un medio. Al fin de cuentas soy yo el que decido si voy a cambiar o no, ¿verdad? Ustedes solo están ahí para ayudar a cambiar vidas, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas personas, ¿verdad? No sé si hay algo que usted quiera manifestar, algo que quiera enfatizar al público. Pues yo creo que sería importante mencionar, ¿no? A todas las mujeres que nos estén viendo de cualquier edad, porque también la violencia sexual se da desde la adolescencia, ¿no? Con la famosa prueba de amor. Entonces, yo les invitaría a que se informen. En internet hay muchos espacios sobre los derechos sexuales que tenemos todos los seres humanos, porque estos derechos no nos los informan precisamente en la primaria, ¿no? Como te digo, nos informan mucho sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, pero nadie le informan que la mujer y el hombre son responsables de sus propios orgasmos, de su propio placer sexual, de su propio cuerpo, ¿no? Entonces yo les invitaría a que se informaran y que ante cualquier señal de su pareja, novio, esposo, concubino, quien sea, o pretendiente, que me haga sentir mal, que me haga sentir, como a veces mencionan, usadas, que vaya en contra de lo que yo quiero, pongan mucha atención a ese foco rojo, porque es un foco rojo. Y es bien importante hacerle caso y no dejarlo pasar. Y en ese momento acudir a una persona a quien tengamos confianza, ya sea un familiar, ya sea algún maestro, maestra, o bien acercarse a alguna de las instituciones, que habemos muchas en la ciudad que atendemos la violencia, ¿sí? Que estamos con la disposición de atenderles, ¿sí? Que no se queden calladas, porque precisamente lo que favorece que la violencia continúe es quedarnos calladas y ver como algo normal. Pero el momento en que yo no me siento bien porque mi novio me está presionando a que tengamos relaciones sexuales, es bien importante que yo me dé cuenta que no me estoy sintiendo bien y comunicarlo, platicarlo con alguien más. Eso es bien importante, que no se queden calladas. Poner el alto, como decir ya, Claro, hasta aquí. Y sí. son ustedes las que deben de ponerlo, ¿eh? Pues es También nosotros, corresponsable. bueno, Sí, en el caso de ellos, los que lo hacen, sí, pero es algo de sí. ambos, o sea, de Sí, que y yo te decidí, digo, tú decidiste, ¿sí? lo que pasa con la violencia, en cualquier tipo de violencia, es que se normaliza y se naturaliza, ¿sí? Entonces es bien importante que al momento de que no nos sintamos bien, bueno, darnos cuenta que no es normal, que no nos estemos sintiendo bien. Y es importante comunicarlo, no callarlo. Así es. Licenciada Luisa, muchas gracias por su entrevista, gracias por compartir esta información con nuestro público y las reflexiones, que es lo más importante, ¿no? Y invitamos a todas las mujeres, niñas, y que no importa la edad, que se valoren, que se amen a sí mismas y que nadie las va a amar a ustedes, mujeres, si en primera instancia no se aman ustedes como seres humanos. Claro. Así que ámense, quiéranse ustedes mucho y después va a llegar un hombre digno que les va a dar el valor que ustedes se merecen como lo que son, como una persona especial para esta sociedad. No, y que lo importante es que no un hombre nos dé el valor, sino nosotras mismas darnos el valor. Exactamente. Nadie les va a dar el valor si ustedes no se lo dan ustedes mismas. Bueno, con esto finalizamos este programa del día de hoy, de Sucesos Multimedia, el diario acontecer de Chihuahua. Sí, buenas tardes.